Por si las moscas, hoy vamos a hablar de seguridad en la Ciudad de México. Vamos a dividir el tema en tres secciones. Primero vamos a hablar del aumento en la violencia en la ciudad. Después, yo creo que se impone hablar del despliegue de la Guardia Civil. Es como si ya nos hubiera tocado la hora. Y el tercer punto, que es el punto más coyuntural, es este conflicto que hay entre la Policía Federal y las protestas que hemos visto en los últimos 2 días en la calle. Para hablar de esto me acompaña Ixchel Cisneros, que es una de las mayores activistas de una coalición amplia llamada Seguridad Sin Guerra, que se compone de ¿qué, Ixchel? Muchas organizaciones activistas en contra de la militarización, que tenemos muchos años en esto. Realmente nos empezamos a unir con la ley de seguridad, en contra de la ley de seguridad interior del presidente Enrique Peña Nieto, y tenemos muchos años en contra de la estrategia militarizada del país. Muy bien. David Ramírez, que es de Garay, perdón, que es de México Evalúa. Hace poco me tocó hablar con él por teléfono, no lo había hecho en persona, para hablar de un recién informe que hicieron con información que la propia policía les dio sobre seguridad. Y también está con nosotros Leonel Fernández. Él es del Observatorio Ciudadano, que también tiene cifras sobre el aumento de la violencia en la Ciudad de México. Entonces, comencemos con ese primer tema. ¿Es hoy la Ciudad de México una ciudad más violenta y lo es en todos lados o es en ciertos sectores? Pues es sin duda una ciudad menos segura de lo que teníamos hace unos cuantos años. Y ya hay distintos indicadores que así lo muestran. Ahora, por ejemplo, creo que vamos aproximándonos a, si cerramos el año, más o menos este ritmo de crecimiento de la tasa de homicidio, estaremos alrededor de una tasa de homicidio de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Eso en qué lugar nos coloca? Eso, digamos que hace 5 años estábamos en una tasa cercana a 10. Bueno. Es un crecimiento, doble. Importante, ¿no? Pero además el homicidio es un indicador muy importante, muy potente y al cual hay que ponerle mucha atención en términos de la investigación y reducción de impunidad. Pero hay otro tipo de cosas que preocupan mucho más y que no están tan en el debate público. Y lo pongo sobre la mesa dos puntos. El tema de la proliferación de armas, que es un tema que nuevamente, y yo celebro que Claudia Sheinbaum lo haya tomado y podemos hablar de sus programas de desarme, pero ya lo puso sobre la mesa y es algo que en todo el país, pero en la Ciudad de México, se necesita problematizar y solucionar. Y por el otro lado, el grado de conflictividad. Cuando estaba revisando antes de venir la encuesta de seguridad urbana que trimestralmente publica el INEGI, y divide a la ciudad en 4 zonas. Y una de las preguntas que es muy interesante es el porcentaje de adultos que ha tenido algún tipo que ha escuchado disparos en la zona en donde vive. En promedio, las 4 zonas estamos alrededor del 80%. Yo también me incluyo, ¿eh? Exacto. Es fuerte. Y vivimos en colonias diferentes. Y también está el tema de conflictividad social. Hay una pregunta en donde el porcentaje de adultos mayores de 18 años que han tenido algún conflicto con sus vecinos. Ajá. Y ahí está en un porcentaje alrededor del 75% en toda la ciudad. Entonces, eso te dice de un grado de cosas que están pasando ahí que desde el Estado se tienen que tomar en cuenta. Una pregunta más, perdón. ¿Por qué hay tantas armas? ¿Por qué hay tantas armas? Porque el Estado mexicano, el Estado a nivel federal, pero también a nivel estatal, tiene pésimas capacidades institucionales o nulas capacidades institucionales para poder controlar la proliferación de armas, ya sea mercados legales como mercados ilegales. Ajá. Porque tenemos 2 graves problemas. El flujo de armas ilegales que entra al país anualmente se estima, porque no hay cifras precisas, es un estimado de 200,000 armas al año.
pero también hay un porcentaje muy alto de armas que se le pierden o son robadas a los agentes de seguridad. Se pierden. Y no hay, exactamente, y no hay ningún mecanismo, el Estado no tiene ningún mecanismo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para dar seguimiento, para castigar, para investigar qué es lo que pasó con eso. Entonces, estamos hablando que tenemos dos problemas que hay que atacar, ¿no? Perdón. La Ciudad de México se han venido descomponiendo por lo menos desde 2015. En la primera ola de la crisis de violencia a nivel nacional, entre 2007 y 2011, parecía que contrario a lo que había pasado al principio del milenio, la Ciudad de México estaba como un lugar pacífico comparado con otras el ciudades, resto ¿no? Veíamos a los regios viniendo a vivir a la Ciudad de México. Exacto. Los sonorenses. Cuando era totalmente al revés. Los de Ciudad Juárez. Y cuando mucha familia gente de Juárez. Me tocó en 2000 tratar de emigrar a Yucatán porque el principio del siglo era una ciudad peligrosa, particularmente en el tema de secuestro. Parece que en esta época la Ciudad de México se mantuvo un poco al margen de esta crisis, sobre todo del tipo de violencia y del aumento de violencia. Sin embargo, a partir de 2015 empezamos a ver que no solamente el homicidio, que el homicidio cada año vuelve a romper el récord y seguramente 2019 va a volver a romper el récord con la propia ciudad. Vemos que delitos que se habían mantenido a la baja, que se habían contenido como el robo a negocio, como el robo a casa-habitación, como el mismo robo de vehículo, están volviendo a crecer. No solamente estamos hablando de más violencia, de un problema, como bien menciona David, y que ahorita voy para allá con las armas, sino también de la posibilidad de cometer delitos patrimoniales que no solamente están atacando la parte patrimonial como tal, sino que también son más violentos. Antes era más fácil que te robaran sin que fueras lastimado o sin que te amenazaran, y ahorita ese nivel está aumentando. Lamentablemente, en ese periodo en particular hubo una idea de no reconocer el problema, de tratar de ver que en la Ciudad de México no estaba pasando nada, que no había cárteles, que no había un problema de crimen organizado. Y eso permitió, entre otras cosas, que el mercado de armas empezara a proliferar, porque no había estrategias muy puntuales. Y lo único que estábamos viendo eran estrategias punitivas. Aumentar penas, aumentar cárcel, tratar de agarrar más, de ser reactivos, no de entender cuáles son los componentes que están generando más violencia. Lo que nos llegó a decir la Procuraduría de ese entonces es que el 40% de los homicidios tiene que ver con riñas y con venganzas personales. Y lo querían ver como una justificación frente a que no eran del crimen organizado. Lo que les decíamos, está peor, porque esos delitos sí los puedes controlar y tienes mucho más responsabilidad directa como autoridad local de responder, porque significa que esta gente que tiene cada vez más conflictos decide resolverlos con las armas y con la violencia letal más que con otro tipo de verbales o a golpes, no que sea menor. Pero no solamente estamos ante más conflictos, sino ante más probabilidad de utilizar la violencia letal para resolverlos. No podemos hablar que haya sido un cambio en el gobierno con las tendencias. Sí tenemos evidencia para afirmar que es por lo menos desde 2015 algunos delitos, 2016, pero con todo y todo seguimos esperando un cambio de timón en la estrategia. Hay buenas señales, hemos encontrado algunos puntos importantes, sobre todo en materia de transparencia y de empezar a generar por lo menos más información en los propios datos que ya existían, pero nos falta encontrar que se dé el giro de timón a tratar de investigar realmente los delitos. Seguimos queriendo agarrar y meter a la cárcel como si eso fuera la solución. Estamos llegando a solamente el quirófano sin llegar a las acciones previas. Tenemos que irnos a un corte. Te voy a preguntar regresando, sobre cómo las autoridades utilizan los datos más como una amenaza que como un dato sociológico. Estamos de regreso en Por si las moscas y estábamos hablando con Leonel acerca de cómo las autoridades interpretan los datos. Yo pienso que las autoridades lo ven más como una amenaza que como un instrumento de información sociológica que les podría permitir, en efecto, evitar alguna parte de la violencia. ¿Cuál es tu experiencia? Tenemos en México un problema grave, y no solo en seguridad, en muchas áreas, en materia de entender para qué es la información. Si nosotros vamos a la calle y nos preguntamos a nosotros mismos, no vamos a saber cuántos homicidios hubo. Quizá David y yo que comemos, desayunamos datos. Que es su trabajo. Pero incluso nosotros mismos, si me preguntan cuántos homicidios hubo en tu colonia la semana pasada o en tu delegación, no lo sabemos. La gente no mastica datos. A la gente tú le puedes decir subió el 30% o subió el 25% o subió el 15% y lo que te queda es que subió. El problema es que las autoridades sí entienden que estos datos son para evaluarlos, para evaluar su capacidad como autoridades para resolver los problemas, cuando no es así. Lo que normalmente platico es como tratemos de evaluar a un médico
a partir del azúcar de sus pacientes. Pues si es un médico que atiende personas diabéticas, pues sus pacientes van a tener el azúcar alta. El médico es bueno en función de que tiene la capacidad de reconocer el problema y de diagnosticarlo y de evitar que el problema se genere. Las autoridades siguen pensando que los datos son para evaluar, para mejorar la opinión. Y eso evita que podamos utilizarla, bueno, desde generarla, desarrollarla, para poder utilizar diagnósticos y para poder hacer política pública basada en evidencia. Eso todavía no existe. La información o la generación de información sigue estando atada a un proceso o burocrático. Ya llegaron estos de INEGI que me piden lo del censo y tengo que llenar y se lo paso al meritorio o al que está de servicio social pues, para que me llene esos papeles que me pidieron, o de mala gana porque es un acuerdo de procuradores y tengo que mandarlo al secretariado. No hay una conciencia de que esta información debe servirles, en el caso de la información que utilizamos para materia delictiva, que es carpetas de investigación, tanto a la policía para desarrollar estrategias, tanto a los ministerios públicos como para poder conectar información. Si entendieran que esta información sirve para resolver problemas, se afanarían por buscar mejores estrategias para medir más y mejor. Porque de todos modos, aunque tengamos más datos, la percepción de inseguridad no va a cambiar. No va a cambiar. La gente lo vive y nos sentimos inseguros por un montón de cosas. Es un constructo, no solamente, y es cierto que puede estar modificada artificialmente, pero tiene que ver más con la confianza que tenemos en la policía, con cómo vemos que nos pueden atender. Simplemente, Detroit, San Luis, Missouri y Nueva Orleans tienen tasas de homicidio más altas que muchas de las ciudades mexicanas. Chicago, la percepción de seguridad es mayor, porque saben que aunque haya delitos, tienen mucho más posibilidad de ser atendidos con la policía, con todas sus broncas en Estados Unidos, con un fiscal, con un juez, que en México. La percepción se construye a través de las capacidades de la autoridad de protegerte y no solo del dato. El dato tiene que ser su insumo. Ixchel, nos tocó la hora. Creo que el reconocimiento de Claudia Sheinbaum de que había que desplegar la Guardia Nacional en Iztapalapa es un reconocimiento que hay un problema de seguridad, pero también qué significa el despliegue de la Guardia Nacional. Ayer se hizo de una manera incluso muy teatral, yo diría. En principio están trayendo a una Guardia Nacional que realmente tiene poco de civil, mucho de militar. Y la sola imagen de ver estas tanquetas militares que siguen siendo militares, aunque diga GN el brazo de las personas, lo hemos visto en otros estados como Tamaulipas, como Chihuahua, que eso poco ha cambiado realmente los niveles de violencia en esos estados. Hubo una época que en Chihuahua sí, pero en Tamaulipas la verdad es que los militares tienen 11 años haciéndose cargo de la seguridad y la violencia sigue en aumento. Pero la percepción de la población, sobre todo en los niños, de ver a las tanquetas de militares cercanos a sus escuelas, es muy grave, es muy tremendo y no estamos capacitados, tanto la población ni las autoridades, como para trabajar con ello. Además, gracias a Donald Trump, tuvimos que lanzar a una Guardia Nacional previamente a las fronteras, sin capacitación, ¿no? A nosotros nos habían prometido que quienes fueran miembros de la Guardia Nacional iban a tener una capacitación en derechos humanos, lo cual no ha ocurrido porque además los lanzaron antes de que empezara, y además los mandos son militares, más del 75% de estos 70,000 integrantes de la Guardia Nacional vienen del Ejército y la Marina. Entonces, al final es desplegar al Ejército en la Ciudad de México, lo cual, de verdad, en un país democrático, no solo la señal, sino el que estén aquí en la Ciudad de México es muy grave. Y en principio que el lanzamiento haya sido en Campo Marte, sí, los lugares importan, ¿no? Es el despliegue militar en la capital de un país. Entiendo que los índices de violencia, como nos están comentando, han ido en aumento. De ahí a que nosotros consideremos que esa es la estrategia que se debe seguir, hay mucha distancia, porque además la estrategia militarizada de seguridad tiene casi 12, un poco más de 12 años en el país, y es una estrategia fallida que no ha funcionado y que además tiene muchas repercusiones en el tejido social como tal, ¿no? O sea, creo que pasamos de un reconocimiento de que antes necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, ¿no? Antes era de aquí no hay carteles, ahora pasamos el reconocimiento de aquí hay violencia, pero no es la mejor estrategia, no es la estrategia que disminuirá
los índices de violencia en el país. No, y además eso... O en la ciudad. Eso por lo menos nosotros lo tenemos documentado, pues no es que nosotros no es lo que digamos así, porque sí, ajá. Lo que sí creo también es que a diferencia de otros estados o de la Guardia Nacional en el país, en la Ciudad de México sí se están empezando a trabajar con las policías locales, ¿no? Las policías civiles locales a la par de que se está desplegando en algunos lugares la Guardia Nacional. Esto no está ocurriendo en muchas partes del país, al contrario, se están desmantelando no solo la Policía Federal, sino muchas de las policías civiles en los estados, y lo que se le pedía a este nuevo gobierno era justo eso. Entendemos que no vas a replegar a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana porque estamos con unos niveles de violencia inimaginables, pero a la par tienes que ir trabajando con las policías civiles, en la limpieza de las policías civiles, en las mejores condiciones para los policías civiles, para que algún día estas policías civiles puedan llegar a suplantar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se regresen a sus cuarteles. En lo federal no está sucediendo así. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no solo lo ha declarado, sino ya hay programas escritos en los que se está trabajando un poco más al respecto. Claro, bueno, se hablaba de que la policía que había dejado Mancera era una policía muy corrupta y que, en fin, de alguna manera también controlaba parte del crimen. Pero bueno, pues esta es la medida de este sexenio, esta es la medida de esta semana. Y no es un tema menor. Yo creo que el ver la noticia de que después de mucho tiempo el ejército en labores de seguridad pública, que eso es la Guardia Nacional, está laborando en la Ciudad de México, es algo muy fuerte. Es porque muy fuerte. Pensemos en las implicaciones. O sea, simbólicamente es muy fuerte. Y además, ¿cómo podemos interpretar que un cuerpo de estas características venga no solamente a la capital del país, sino a la entidad con mayor número de policías, la que en teoría tiene mayor capacidad institucional? Claro. ¿Qué nos dice de la problemática que debe de haber en la policía como para aceptar el trabajo de la Guardia Nacional en la Ciudad de México? Eso en primer lugar. Dos, la Guardia Nacional o este tipo de estrategias están diseñadas para que, en primer lugar, para retomar control territorial en zonas en donde el Estado se ha echado para atrás, ¿no? En donde no tiene presencia. Imaginémonos ese contexto en Gustavo Madero, en Iztapalapa, en Venustiano Carranza. Da para preguntar, ¿estamos ahí? Si estamos ahí es preocupante. Si no estamos ahí, entonces, ¿por qué estamos metiendo a una Guardia Nacional en lugares en donde pasan muchos homicidios? Y planteo esta pregunta. ¿Cómo la Guardia Nacional va a evitar que se genere el próximo homicidio? Tenemos que irnos a corte. Regresando, te cedo la palabra para que hables de la Guardia Nacional, pero también ya de una vez sobre el conflicto entre la Policía Federal y la Guardia Nacional. Estamos de regreso en Por si las moscas. Yo soy Guillermo Sorno y estábamos hablando con Leonel, a quien le dejamos 2 tareas para responder. Realmente, a ver, coincido con mis compañeros, es impactante ver al ejército, porque no deja de ser el ejército, semidisfrazado, con una gorrita, en la ciudad. Habla de una claudicación, por un lado, porque cuando inició este sexenio, los discursos eran totalmente diferentes. Vamos a trabajar para mejorar la policía, vamos a abrir los datos porque hubo problemas de ocultamiento, de manipulación de información, vamos a capacitar a los ministerios públicos para que hagan más su trabajo. No necesitamos a la Guardia Nacional, lo llegó a decir Sheinbaum, en la Ciudad de México podemos trabajar con el problema de seguridad. No tenemos todavía el tipo de violencia y el tipo de estructuras criminales que se generan, no que no haya crimen organizado, pero de un día para otro, como si nada, empieza a operar la Guardia Nacional en la alcaldía, municipio más poblado del país, o el segundo más poblado del país, y que se dio en un contexto que pasó, si no desapercibido, suavecito, porque fue en el contexto donde en la misma alcaldía había protestas de policías federales contra precisamente ese cuerpo. Ese cuerpo, sí. Y entonces en términos de timing fue impresionante porque si hubiera sido por sí solo hubiera llamado mucho más la atención. Cuando está la protesta no se sabe, incluso en redes empezó a manejar la idea de que los habían mandado para reprimir la protesta o para resguardar los edificios. Realmente no se sabía qué estaba haciendo el ejército ahí,
hasta que sale la jefa de gobierno a decir que no, que es la implementación que de todos modos estaba programada. Es preocupante que la Guardia Nacional esté en un problema de delincuencia, no quiero decir común como hacerlo menor, pero sí delitos comunes. Las estrategias no pueden ser una estrategia militar, no es buscar un enemigo y neutralizarlo. Es entender los problemas que están generando un conflicto y resolverlos. Y si no se resuelven por la vía de la prevención, de la solución de problemas, del cambio situacional, del que tú quieras, entonces vamos a la parte de procuración de justicia para dar justicia a las víctimas. Y si de plano no, entonces metemos a la cárcel. Pero estamos haciendo totalmente al revés. Estamos buscando atacar un problema que que no se va a resolver de esa forma, porque está enraizado en conflictos sociales, en desconexión social, en anomia, en un montón de factores que ni siquiera conocemos, porque no ha habido una policía que se encargue de entender estos factores de riesgo. Pasando al otro tema, el conflicto con la policía, de la Policía Federal. Es impresionante y es valiente de la policía que hayan tomado esta decisión, porque cambia la dinámica política. No habíamos visto en este sexenio que haya visto una afrenta tan importante a una decisión del presidente y a una acción de política pública ya encaminada. A pesar de que se les prometió mantener ciertas cosas, los policías siguen sintiendo que todo su entrenamiento y toda su capacidad que han tenido en los últimos años se está totalmente demeritando, y como trabajadores y como personas se les está usando como carne de cañón. Como carne de cañón de un nuevo experimento. Parece sí. que estamos en los 40s en Europa, cuando hacía lo que sea, se tocaba ir a la guerra. Exacto. Y es preocupante porque se sigue sin entender de qué se trata el problema. Se sigue sin entender que la Policía Federal, mal que bien, tenía ciertas capacidades diferentes al ejército, diferentes a las policías estatales, que habían permitido, por lo menos en algún delito, en el de secuestro que hemos estudiado, proteger más víctimas. Habían logrado resolver secuestros sin necesidad de llegar al Ministerio Público, porque ahí se pierde, pero de salvaguardar la vida y la propiedad de las personas de una forma un poquito más profesional. No solo se desmantela un cuerpo que podía empezar a capacitar a policías locales, sino que aparte se les manda al batallón, y es preocupante. Yo creo que la protesta debería de servir para levantar alertas y para darse cuenta que no solamente es una decisión popular la que va a resolver los problemas. Nos quedan 4 minutos. Ixchel, ¿qué piensas? A mí, en principio, que el diagnóstico fuera eliminemos a la Policía Federal de facto. El presidente alguna vez dijo que los policías, hablando en general, no eran unos corruptos, no servían, ¿no? Me pongo yo en los zapatos de un policía que sí, seguramente las instituciones de seguridad en este país están podridas, incluyendo al ejército, a la marina, a las policías estatales, a la Policía Federal, a todos. Pero en todos lados también hay personas buenas y malas, ¿no? Entonces, me pongo en los zapatos de un policía federal que tiene años tratando desde dentro de luchar con toda esta corrupción, y que de repente le llegan y le dicen, tú no sirves, todo lo que hiciste en estos años no sirve de absolutamente nada, y ahora además me parece muy ingenuo pensar que de la noche a la mañana, nada más porque él fuera, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de toda la estructura militar en el país, las cosas iban a cambiar y se iban a llevar bien los policías civiles con los militares y los marinos de la noche a la mañana. Eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque tienen años peleando por territorio, por jerarquía, porque los militares no quieren a los policías civiles, los hacen menos, los marinos hacen menos a los militares, y un día de la noche a la mañana les dicen, todos ustedes se juntan y se van a llevar bien. Eso no iba a suceder, como no sucedió, y entonces los policías federales estaban sintiendo discriminados, y muchos de ellos, insisto, bueno, yo que soy activista, como bien mencionabas al principio, me tocó represiones en manifestaciones de la propia Policía Federal, ¿no? O sea, tampoco es como que la Policía Federal ahora sea lo mejor que le ha pasado a este país, pero ahí, como en el Ejército, como en la Marina, hay personas que sí están luchando todos los días para que este país sea mejor. ¿Por qué acabar con una institución de un plumazo sin investigar primero, sin ver cómo podemos realmente capacitar a las policías civiles? Y ahorita los cursos estos de derechos humanos que les están dando a los militares el día de hoy, los están dando integrantes de la Policía Federal. O sea, es lo que, tú no sirves de nada, pero ven y dale un curso de derechos humanos a los militares. Es como, a ver, ¿no? O sea, la estrategia no puede ser así. Estamos en un nivel de violencia y de inseguridad, sí estamos en una premura muy grande. Y en una oportunidad histórica para poder hacer un cambio interesante. Lo que está pasando con la Guardia Nacional y la reacción de ciertos grupos de la Policía Federal te habla de una contradicción muy, muy importante. Como se ponen todas las fichas en la Guardia Nacional, pero se
ignora, bueno, y además esto va acompañado de esta crítica muy fuerte hacia las policías, al concepto de policía en general, pero al mismo tiempo se toma totalmente a la ligera en términos de implementación de política pública, de un programa clave para el gobierno, de unir dos culturas organizacionales totalmente distintas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que si se trata de un gobierno que está tratando de hacer las cosas de manera distinta, ¿por qué no previó el reto que implicaba unir estas dos culturas organizacionales totalmente distintas? ¿Y por qué hasta que explotó esto, 2 días después de que se inauguró formalmente, entonces ya ponen a andar la unidad de transición, por ejemplo, dentro de la Guardia Nacional, que es la que se supone que tenía que resolver los problemas que ahora están apareciendo, Claro. ¿no? Entonces es un grave problema de implementación de la política pública y ahí tenemos el ejemplo. Bueno, pues vamos a tener que dejar aquí la conversación, hubiera dado para mucho más. Les agradezco mucho su presencia. Esto fue Por Si las Moscas, aquí en Canal 22 hablamos sobre el aumento de la inseguridad en la Ciudad de México y sobre el despliegue de la Guardia Nacional.